Bienvenida, Nel. Es un gusto tenerte en Hablemos de Producto. Hoy vamos a explorar tu camino profesional, especialmente tu aventura como cofundadora de Unlearn y tus aprendizajes sobre liderazgo, innovación, producto y cómo formar equipos que desafían el status quo. Anel es cofundadora de Unlearn, consultora, mentora y speaker, apasionada por el diseño de estrategia de producto, innovación, educación y transformación digital. Ha liderado equipos en EdTech, Web3, startups y ha formado parte de comunidades globales como ADP List. Antes de entrar en detalle, Anel, ¿cómo estás hoy? Muy bien, muy contenta de estar contigo en este espacio. Encantado, un gusto tenerte y muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación. ¿Cómo describirías tu misión personal en una frase? Eso me lo pones complicada. En verdad que ayudar a los demás. Creo que eso siempre lo he tenido como en espíritu y creo que esa fue también parte de la base por la cual quise estudiar una ingeniería, cómo resolver problemas y resolver problemas tanto los que voy enfrentando yo en el día a día, pero también para poder ayudar a los demás. Entonces, eso ha sido parte de mi inspiración. Vámonos al inicio porque mencionaste una parte que fue clave para mí mientras estaba leyendo más acerca de tu trayectoria y experiencia. ¿Por qué decides estudiar ingeniería? En verdad que, siempre me preguntaba siempre me gustó la tecnología, y desde niña, una de mis tías me invitaba a cursos de computación, donde era literal estar como en DOS, ya después salió Windows 95, y creo que siempre tuve esa curiosidad por entender cómo funcionaban las computadoras, qué nos podían ayudar a hacer. Y fue esa parte de tenerlo desde niña, de cuando surgió el Internet y la parte de la conectividad, yo era apasionada de, mamá, voy a utilizar el teléfono, por favor. Entonces, esa fue mi primer acercamiento con la tecnología. Posteriormente, bueno, con la web, empezar a descubrir que había diferentes formas de comunicarse. Eso creo que fue una de las primeras inspiraciones que tuve. Y bueno, ya después esto que va evolucionando hasta que decido estudiar ingeniería en computación porque quería entender qué es lo que había atrás, cómo funcionaban las computadoras, qué era lo que podía hacer con esos equipos. Y bueno, ya se empezaba a escuchar de que ese era el futuro y efectivamente sigue siendo parte importante del futuro. Así es de que ese fue mi arranque. ¿Tuviste algún reto al decidir estudiar una ingeniería en computación? ¿Cómo estaba la distribución de hombres y mujeres? Algo con lo que te has topado que te recuerde esos tiempos, porque si bien entiendo, empezaste a estudiar una ingeniería a principios de los 2000. Sí, en verdad eran grupos con pocas mujeres. Yo creo que esta parte recuerdo mucho desde educación previa, desde la secundaria. Recuerdo mucho que uno de los talleres a los que yo quería asistir era de electricidad o radio. Y entrando en estas pruebas, el profesor me dijo así como, ¿por qué no pruebas mejor corte y confección, decoración del hogar? Para lo cual, en ese momento y para la edad que yo tenía, y te estoy hablando, tienes 12 años cuando estás en la secundaria, pues sí fue como mi primer choque de realidad, de ver que como que no era tan bienvenida una mujer en un área que fuera más orientada hacia donde había mayormente hombres, ¿no? De igual forma, nunca fue algo que me detuviera. Afortunadamente, en mi camino siempre estuve acompañada con el apoyo de mis padres, de la pareja de mi madre, también una persona que me impulsó muchísimo porque él en ese entonces era director de sistemas. Entonces, fue siempre una fuente de inspiración para mí para continuar en mi camino de, si quiero estudiar en ingeniería, lo puedo hacer. Y la distribución siempre entre hombres y mujeres era 80-20, yo creo, si no es que un poco menos. Pero siempre muy contenta de estar haciendo algo diferente, que quizá en su momento era un reto, pero convencida de que yo quería terminar y que lo iba a hacer muy bien y que iba a formar parte de este grupo de ingenieros y resolver problemas afuera en el mercado laboral. Entonces, muy contenta por eso. Le dirías a esa Nel de ese entonces que decidió tomar esa decisión y qué consejo le das a otras mujeres, niñas que están buscando en la ingeniería una profesión y quizá un estudio? Yo me diría, bien hecho. Lo lograste. Muy bien, lo logré. Sí, no, y en definitiva que eso creo que ahora, eso quedó ya más en el pasado. Creo que ahora tenemos muchas oportunidades de aprender y que en verdad
toda la parte de educación y de aprendizaje la construye uno mismo, porque afuera siempre vas a encontrar diferentes retos, pero siempre que uno está convencido de que quiere lograr algo, definitivamente no hay nada que te detenga, ¿no? Y la tecnología es una parte muy bonita porque nos ayuda a potenciar nuestras vidas, nos da herramientas para trabajar de forma más eficiente, para vivir mejor, para resolver ciertos problemas, entonces que eh, nada nos detiene en verdad. Simplemente es cuestión de poner foco y hacer las cosas. ¿Cómo nació Learmy? Learning, esa es una muy interesante porque, bueno, también soy mexicana compatriota, pero vine a Chile en 2020 y empecé a hacer un círculo interesante con gente de la empresa en la que trabajaba anteriormente, que bueno, es Globant, conocida en la industria de desarrollo de software. Y afortunadamente logré conocer a personas profesionistas que estaban ya colaborando en una empresa que se dedicaba a dar capacitación. Era un modelo más B2C. Y era una empresa que originalmente estaba operando en Chile, que en algún momento se detuvo. Y entonces OnLearning nace de los profesores que en algún momento colaboramos en esa empresa, donde dijimos, ¿qué más podemos hacer para poder generar un aprendizaje de impacto hacia las empresas, donde se vea como una inversión y además de este espíritu colaborativo? Porque aproximadamente somos 54 cofundadores. En verdad nace de este espíritu de comunidad y de profesionistas, que parte de lo que hacemos dentro de OnLearning en nuestra oferta académica es que precisamente los profesores somos profesionistas. Entonces estamos al tanto de los retos que se van enfrentando el día a día y cuáles son esas necesidades que existen en el mercado en temas de tecnología y sobre los cuales nosotros también nos enfrentamos y que nos aseguramos de prepararnos y a su vez poder compartir ese conocimiento ahora con nuestros clientes. Qué interesante. Fíjate que creo que OnLearning es un proyecto que mezcla educación, transformación digital y coaching de estos profesionistas, algo que considero que es súper relevante, sobre todo para las nuevas generaciones, en este mundo que está en constante evolución y que lo que aprendimos ayer quizá no sea tan relevante como hoy, sobre todo en sectores de tecnología. Hablemos de impacto. ¿Qué tipo de transformaciones han logrado impulsar en los equipos o empresas con las que colaboran? Precisamente una de las diferenciales que nosotros tenemos es que es una formación que lo podría definir como hiperpersonalizada, porque no es de estos programas donde ya tenemos definido completamente cuál es la formación que se va a recibir o los temas de una forma estática. Creo que la diferencia y el impacto se genera a partir del entendimiento del problema y la necesidad que tienen nuestros clientes y cómo el conocimiento que tenemos sobre las tecnologías y diferentes prácticas lo adecuamos a la necesidad que tiene hoy en día el cliente. Entonces tenemos, y aquí es donde entra también la magia de producto, ¿no? Porque es entender cuál es ese problema, entender cuál es esa necesidad y a partir de eso poder hacer una propuesta de nos parece que las competencias y el conocimiento que tu equipo necesita es este. Es un programa que armamos de forma colaborativa con el cliente y que está muy enfocado a la necesidad o a los retos que ellos están enfrentando en el día a día. Entonces, sale un equipo de colaboradores que tiene ahora herramientas para enfrentar esos retos que la empresa está enfrentando en el momento. Y eso es una gran diferencia, ¿no? Que tienes este acompañamiento y donde muy probablemente los profesores que también estamos colaborando en esta formación, ya hemos enfrentado esos retos de forma similar, porque en muchas ocasiones esa parte es un poco repetitiva, pero los orientamos para decir, en la experiencia, esta es la forma en la que lo hemos solucionado. Esa es otra parte que no es únicamente un profesor que está muy en la teoría o en la parte académica, sino que ya hemos experimentado también esos dolores y les ayudamos a llevarlos o a solucionarlos con las herramientas que nosotros y les damos dentro de OnLearn.
Qué interesante que lo ven como algo integral y que trabajan sobre un objetivo para el negocio, que es súper importante eso en cualquier iniciativa, proyecto que tomamos. ¿Qué impacto positivo puede tener para el negocio? Ahora, tu carrera comenzó muy enfocada en lo técnico, como platicabas, desarrollando backend, integraciones, estuviste en Globant, has estado en muchísimas empresas como Expansión en México, pero diste un giro a lo estratégico y de liderazgo. ¿Cómo fue esa transición personal y profesional? Se dio de forma natural porque precisamente en mi parte más técnica, donde tenía que desarrollar un sistema o hacer una configuración de cero de una base de datos, siempre la pregunta es, ¿qué es lo que necesitamos o qué es lo que queremos lograr? Entonces, mi acercamiento se fue dando como de forma natural de ir y preguntarles a los usuarios de, bueno, ¿qué información es la que necesitas almacenar? El qué, por qué, para qué. O sea, y entender, esa curiosidad que tenía yo de entender para qué estábamos haciendo esto, y no nada más de recibir la indicación de un requerimiento técnico y ponerme a codear tal cual, sino de entender cuál era realmente la necesidad detrás de ese código que se tenía que desarrollar o esa plataforma digital que se tenía que desarrollar. Entonces fue un paso que se fue dando de forma natural de acercarme con los usuarios de la plataforma y decir, bueno, cuéntame qué es lo que quieres lograr. Cuéntame cuál es el problema. ¿Qué información es la que tú necesitas? Y sobre eso me fui moviendo de tipo de desarrollador a líder técnico, a delivery manager. Y en verdad que esta parte del el título de product management en ese momento no se escuchaba. Y yo creo que lo escuché de forma oficial cuando estaba trabajando en Best Day, que de hecho en Best Day conocí a Nacho Bacino, que ahora es un referente también en tema de estrategia de producto. Y Saludos. con Nacho Bacino, sí, saludos a Nacho, ahí también lo tengo en LinkedIn y de repente le envío un mensajito, porque en verdad, parte de yo he sido muy afortunada de conocer a bastantes personas en el área de producto y de tener buenos mentores, en algunos casos oficiales y otros no oficiales. Pero, por ejemplo, cuando Nacho llegó a Best Day y empezó a hablar más de product management, fue cuando entendí que yo ya estaba haciendo product management, pero sin necesariamente tener el título en ese momento, ¿no? Entonces, claro, le empecé a dar más forma. También, de hecho, me certifiqué en Product School porque dije, quiero entenderlo bien. Y que, por cierto, en ese entonces el programa era un poco más largo. Ahora ya se tienen estas micro certificaciones, pero en ese entonces era un poco más largo y entender que todo tenía que ver con la estrategia de negocio en cuanto a qué es lo que quiero lograr, la parte de viabilidad, la parte de experiencia de cómo hacemos que los usuarios realmente adopten, cómo nos aseguramos de que estamos resolviendo un problema o cubriendo alguna necesidad. Y por supuesto, con mi background técnico, de poder decir, esto lo podemos hacer o no. Y creo que eso siempre me ayudó mucho en mi carrera profesional, el entender cómo se hacía la parte de desarrollo de software, porque en el momento en el que tenía que hablar con mi equipo de desarrolladores y me decían, Anel, esto me toma una semana, y yo les decía, no es cierto, eso lo podemos hacer en 3 días. Pues bien, Yo ya total. tenía la experiencia de estar en el código, de hacer configuraciones de base de datos, entonces creo que esa parte también siempre me ayudó. Y en esta camino o durante mi carrera profesional, también tuve la fortuna de tener mucha formación en la parte de liderazgo. Como tú viste, en mi experiencia pasé por diversas empresas y una de ellas también cadena mexicana, Grupo Posadas. Y Posadas es una cadena hotelera en México, que en verdad el foco es la atención y el servicio al cliente. Entonces, las capacitaciones que daban en Grupo Posadas, en ese entonces te estoy hablando, yo tenía 25 años, y había muchos programas de capacitación que eran únicamente para gerencia, o top management, donde yo me acercaba y les preguntaba si les queda algún lugar disponible de alguien que no vaya a ir y me dejan asistir, yo Te feliz. apuntas. Y me apuntaba. Y entonces de repente estaba yo de 25 años con la mayoría de los que ya eran gerentes, tenían otras posiciones dentro de
de la cadena, pero muy afortunada también porque me abrían las puertas para capacitarme en temas de liderazgo. Entonces, siempre tuve muy buen balance entre la parte técnica y la de liderazgo. Y bueno, la de negocio la fui trabajando cada vez más para entender cómo podíamos potenciar y hacer crecer la empresa en la que estuviera trabajando. Qué relevante, como dices, esta formación técnica que tuviste de cuestionar el porqué de las cosas, de llegar a la causa raíz de los problemas para tomar decisiones estratégicas y liderar producto hoy. En OnLearning, ¿cómo ayudan a los líderes a conectar la visión de negocio con la experiencia de usuario? Precisamente eso lo hacemos a través de un assessment inicial con nuestros clientes. Es parte de la conversación y de esa actividad consultiva para entender qué problemas, qué retos tienen. Cuando tenemos la oportunidad y también la empresa tiene un poco más de claridad acerca de sus OKRs o KPIs que quieren lograr, entonces ahí es en donde entramos nosotros y decimos, a partir de este que tú quieres lograr, esta es la formación que te sugerimos. Por ejemplo, últimamente la formación ha estado más enfocada también hacia temas de inteligencia artificial, ¿no? Y sabes que ahora es el punto que todas las organizaciones dicen, yo quiero implementar algo de inteligencia artificial. Y entonces, bueno, entender y ayudarnos también, guiar a las empresas en decir, bueno, si quieres implementar algo de inteligencia artificial, es el qué, por qué, para qué, ¿no? Y cómo está alineado a tus objetivos de negocio, ¿no? Porque hay también cierto desconocimiento en muchas ocasiones que para la implementación de algo con inteligencia artificial todo empieza con los datos, la magia de los datos y de tener nuestros datos ordenados, ¿no? Y que no todo te lo va a resolver una interfaz conversacional, ¿no? Y entra este mindset de producto de qué es lo que quieres lograr y sobre eso yo te voy a poder orientar. ¿Qué capacitación es la que necesitan hoy tus empleados para que te ayuden a llegar a esos objetivos del negocio? Eso es lo que hacemos dentro de OnLearn. Es esa parte muy específica y de conversación que tenemos con nuestros clientes para ayudarnos a lograr las metas, porque lo que decimos es, queremos impartir esta formación, pero con impacto real, no que sea únicamente dentro de los objetivos de la empresa de, bueno, debo de tener formado a mi personal. Pasó de ser un requerimiento tradicional a realmente una inversión. Y es una inversión que les va a ayudar a tener impacto en sus objetivos de negocio y además también como organización en la parte de retención de los empleados. Porque ya una empresa que está invirtiendo en mí, en temas de tecnología que están utilizándose cada vez más, eso también a mí como empleado me genera una mayor cercanía con la empresa y por supuesto que me dan mucho más ganas de quedarme. Por todos lados tratamos de darles ese valor a las empresas con las que estamos trabajando. Importante y se me hace súper relevante también que le puedan dar a la empresa ese acompañamiento, sobre todo en temas como los que están en auge hoy en día, como decías, inteligencia artificial. En tu experiencia, ¿cómo se equilibra la innovación disruptiva con la viabilidad del negocio? Ese es un tema súper importante porque muchas veces cuando tenemos un tema que está así de moda, es donde viene la parte de lograr mantener ese equilibrio entre lo que realmente necesitas. Y yo creo que todo parte en el entendimiento de cuál es el objetivo estratégico que tiene la empresa. ¿Cuál es el objetivo estratégico que tiene la empresa? ¿Qué es lo que está sucediendo en el mercado? O sea, ¿qué sucede en el mercado? ¿Qué están haciendo también mis competidores? Y realmente, ¿por qué lo estoy haciendo? Entonces, ese balance es eh, em, conocer qué es lo que quieres lograr, cómo lo quieres lograr, es donde también entramos nosotros y decir, vamos piano, piano. Puedes empezar por esta parte, pero que de verdad represente tener un impacto para tu empresa. Y además, esto también habla mucho de qué tanto la empresa conoce a sus clientes. Por ejemplo, hay ocasiones en donde se cree que a través de una interfaz conversacional se van a resolver ciertos problemas. Pero, por ejemplo, si como se usa ChatGPT, si tú no sabes generar la instrucción, si tú no sabes hacer las preguntas correctas, entonces la respuesta que vas a obtener probablemente no va a ser satisfactoria.
Y en esta implementación de interfaces conversacionales que muchas de las empresas han querido implementar en estos últimos 2 años, los usuarios realmente no saben cómo eh, dar una instrucción. Probablemente la información que vas a desplegar no sea la más relevante. Pero ¿qué pasa si utilizando también inteligencia artificial, más bien, y tú conoces cuáles son las preguntas que tienen tus usuarios, cuál es la información que necesitan tus usuarios, entonces tú les entregas la data que ya sabes que van a necesitar, ¿no? Y no a tenerlos, por ejemplo, haciendo muchas preguntas, no tenerlos eh, haciendo consultas de muchos reportes, sino darles la información de manera concisa en el momento en el que lo necesitan. Y bueno, esta parte del equilibrio es un reto, pero yo creo que mientras la empresa tenga claro estratégicamente qué es lo que quiere lograr, es donde entramos a ayudarlos y a orientar para que puedan realmente implementar algo que les sirva. Claro, me encantó esta recomendación que haces de que la experiencia de inteligencia artificial o conversacional sea un recurso para los usuarios o para los empleados de estas empresas en el momento que lo necesitan y no que ellos tengan que ir a buscar este recurso porque involucra a veces un retrabajo, ¿no? Porque es información que ya se tiene y que se pudiera estar generando de manera automatizada. ¿Tú has participado en proyectos de innovación como tokenización de tierras en el Amazonas, NFTs, Web3? ¿Qué aprendizajes clave te dejaron estas experiencias? Yo creo que una de las cosas que ha sido muy interesante siempre para mí y que creo que es como esa mentalidad de producto que todos debemos de tener y se me hace muy importante es no tener miedo a aventarnos algo que no conocemos. O sea, literal es meternos o sumergirnos a lo desconocido. Cuando yo me incorporé a ese proyecto, en verdad que tenía muy poco conocimiento acerca de blockchain, muy poco. Mm, Pero ese desconocimiento que tenía y el meterme a una startup donde iba a ser necesario, fue también lo que me impulsó para hacer una certificación de blockchain y digital currency. Entonces, creo que siempre, y tú lo puedes ver en mi experiencia profesional, que he tenido diversos cambios, pero me gusta hacerlo porque no hay nada como meterte, o sea, como reforzar ese aprendizaje by doing. Hasta que te claro. metes y lo haces, es la forma en la que realmente nosotros reforzamos el conocimiento, que es parte también de lo que hacemos en Unlearning, ¿no? De que queremos que te quedes con el conocimiento, pero que lo puedas aplicar también en tu día a día. En el caso de NFTs, más me había metido con temas de blockchain, no entendía lo que era un NFT, pero eso me inspiró para tomar esta certificación y entonces entender qué era, cómo funcionaba, el potencial que tenía. En ese momento, por supuesto que tenía un hype bastante importante y con el tiempo fue cayendo, pero creo que es un aprendizaje que yo me quedo muy satisfecha porque no nada más lo estudié, sino que lo pude aplicar. Y entonces es esa forma de reforzar el conocimiento. Así es de que siempre que nos estamos encontrando con cosas nuevas, como ahora esta parte de la inteligencia artificial, y queremos entenderlo de una manera más profunda, es tratemos de buscar algún proyecto que donde podamos aplicar ese conocimiento. Y que si puede ser dentro de la empresa en la que estamos, perfecto, pero si no, también hacerlo por nuestra cuenta. Porque la realidad, hace poco veía una TED Talk que decía cómo la inteligencia artificial podría ayudar incluso a los pequeños negocios, ¿no? Que no necesariamente necesitas tener grandes volúmenes de datos y ya puedes tener valor en el corto tiempo. Incluso para una pizzería, tener este conocimiento básico de inteligencia artificial que me permitiera conocer, bueno, cuál es ese producto que estoy vendiendo más, pero potencialmente empezar a meterse con temas predictivos, ¿no? Potencialmente adelantarte a cuáles son las necesidades de tus clientes, mejorar la experiencia. Entonces, en verdad que siempre está esta invitación de eso que no conocemos, empezar a estudiarlo de a poco, ¿no? Muy importante también conocer cuál es la forma en la que nosotros aprendemos, porque yo soy un poquito más old school, me gusta más leer, soy más del libro, del audiolibro, pero en definitiva ya hay muchísimos recursos audiovisuales y
y encontrar cuál es tu forma, creo que es esencial también para que puedan avanzar en algún tema que les gustaría aprender. Me siento súper identificado porque, al igual como comentaba, yo soy una persona que aprende haciendo. Este podcast es prueba de ello. Al principio no tenía mucha idea, mucho conocimiento de cómo lanzar un podcast. Hoy te puedo decir que lo puedo hacer ya con cierta facilidad. Y también esta parte que decías de dedicar tiempo a cómo nos gusta aprender. Pienso que el sistema escolar tradicional, digamos, tiene ciertas normas, pero esas normas quizás no aplican para todos los tipos de personas o personalidades. Yo súper fan de los audiolibros, aunque sí disfruto leer, para mí es más cómodo, sobre todo ahora con hija, que tener un audiolibro puesto mientras estoy haciendo algo de quehaceres en la casa o cuidando a mi hija. Justo te iba a preguntar para las personas que nos escuchan, ¿cómo recomiendas iniciar proyectos exploratorios sin miedo al fracaso? Y diste muy buenos tips, pero ¿algún otro comentario que quieras agregar? Pues es que esto sí es como bien mentalidad Silicon Valley, como fail fast. Si nos vamos a equivocar, equivoquémonos rápido, ¿no? Y esta parte es muy importante entender primero qué es lo que queremos lograr. Siempre hablamos de la parte de objetivos. Yo creo que en muchas organizaciones sí hay más espacio para la experimentación, en otras no tanto, porque en ocasiones sí conlleva algún riesgo económico o alguna inversión que se tenga que hacer. Idealmente, en esta parte de experimentación, lo primero es, bueno, ¿qué queremos lograr? ¿Con qué grupo de usuarios lo queremos hacer, no? Y también entender que la parte de experimentación no significa que tengamos que hacer grandes cambios en la plataforma. O sea, el mindset de experimentación va desde si nosotros estamos identificando en la experiencia digital actual que no estamos teniendo conversión, y preguntarnos, bueno, tal vez está colocado nuestro botón o nuestro call to action está colocado en el lugar correcto. Y el experimento puede ser tan simple como cambiemos la ubicación de nuestro botón. Creo que a veces cuando decimos esta parte de experimento nos imaginamos que tiene que ser un cambio radical y no es cierto. Por eso es importante también medir, porque si no tenemos una línea base, entonces empecemos con la línea base, ¿no? Empecemos con esa línea base y aventurémonos a experimentar teniendo claro qué es lo que quiero lograr, qué es lo que quiero lograr, para qué lo voy a lograr. Esta construcción de nuestras hipótesis, porque siempre les digo, ¿se acuerdan cuando uno iba a la secundaria? Entrabas al laboratorio y ya tenías la teoría, ibas construyendo las hipótesis y decías, ¿se confirma o no se confirma? Y en esto de producto digital es exactamente lo mismo. Es, ¿qué quiero probar? ¿Qué definiría con este experimento como éxito? O sea, ¿cuáles son mis criterios para definir si esto es un éxito o no? Y tratar de buscar alternativas que no necesariamente sean de un costo elevado y que nos permitan validarlo, ¿no? O sea, hay tantas herramientas digitales disponibles hoy en el mercado para poder hacer este tipo de pruebas que en verdad a veces es nada más una cuestión de cómo estoy organizando la idea. Creo que también en las empresas una de las cosas donde se falla es que nada más se hace ese, tengo esta idea y las ideas sabemos que no valen nada hasta que confirmemos que efectivamente tienen un valor, ¿no? Entonces, cada vez que vayamos a presentar algo para un experimento, tener clara cuál es esa hipótesis, tener claro cómo vamos a medir el resultado de ese experimento, tener claro cuál es ese success, esa definición de éxito o fracaso dentro del experimento para que también generemos esa confianza con el liderazgo y nos dejen experimentar. Me hiciste recordarme de una práctica muy común, sobre todo en empresas de tecnología en Estados Unidos, como Facebook, de Meta, como Amazon, como Google, en el que las empresas hacen hackatones internos, que son estos espacios para que los empleados creen ideas nuevas, prueben nuevas funcionalidades y que bien, si bien son oportunidades para que ellos aprendan de tecnologías que no conocen o prueben algunas otras cosas, muchas veces terminan generando un impacto positivo para el negocio. El botón de like de Facebook salió de un hackatón. Entonces, como dices, creo que ahí hay un campo de acción muy importante, sobre todo para los líderes o dueños de empresas en Latinoamérica, que inviten o incentiven a sus empleados a crear estos espacios de desarrollo, de probar ideas y, como tú dices, de fracasar rápido. Yéndonos a la parte de producto,
¿Cómo defines una cultura de producto sana dentro de una organización? Yo creo que la palabra clave es comunicación. O sea, un líder de producto o en general las personas de producto debemos de caracterizarnos por tener esa apertura a la comunicación, apertura también a la retroalimentación, porque muchas veces dentro de producto, y bueno, me ha pasado que veo bastantes emprendedores y siempre les digo, no se enamoren de sus ideas y no se enamoren de sus productos, ¿no? Hay que enamorarse del problema. Creo que esta cultura sana es esta cultura colaborativa. Incluso dentro de las empresas, dependiendo del tamaño, cuando son organizaciones más grandes, siempre les digo y les recomiendo a los product managers, no trabajen en silos, incluso con estas ideas que estén teniendo para el producto, ya sea para experimentos, ya sea para alguna sesión de ideación. Yo creo que una cultura sana también es esta comunicación y este rebote de ideas. Este es el problema que tengo y esta es la forma en la que estoy pensando en solucionarla. ¿Se te ocurre alguna otra forma? Creo que un ambiente sano es un ambiente también de mucha curiosidad y mucha apertura. Entonces, creo que esa es la forma en la que la describiría, porque además es mucho más enriquecedor. Tenemos conocimientos de diferentes herramientas y diferentes frameworks de producto, y siempre vamos a ver algunos que somos más fans de un Roman Pichler, de un Marty Kagan y ciertas prácticas con Eric Rice. Y no importa qué, al final siempre les digo, existen muchísimos frameworks disponibles para utilizar. Ya nada más es elegir cuál es el más conveniente y para qué momento. Y en esta cultura sana de producto es esa parte tan rica de decir, tú conoces tres frameworks, Víctor, y yo conozco otros dos. Y si este es mi problema, probablemente para este workshop me conviene más utilizar uno del que yo en este momento no domino, pero que me puedes ayudar. Entonces, creo que es clave comunicación y colaboración para tener ese equipo de productos. ¿Tienes algún framework favorito para validar ideas rápido? En verdad, a mí me gusta mucho utilizar el set de herramientas de Strategizer en esta parte de experimentación de, bueno, ¿cuál es el experimento que me va a dar una evidencia más fuerte o más débil? Son de los que más me gustan utilizar, pero gente que ha trabajado conmigo en producto siempre sabe que todo también me gusta partirlo de cuál es el modelo de negocio, que también es de Strategizer, me encanta el Canvas de Raman Pichler del Product Vision Board. O sea, porque siempre les digo, ¿quieres explicar qué es lo que estás haciendo a una persona que se está uniendo a tu equipo? ¿Quieres explicar de qué va el producto? Que como si fuera en un elevator pitch, tener este tipo de Canvas son de los que me gusta. Y ya de frameworks, por ejemplo, para Discovery, pues sí, prácticas que se hacen en el Design Thinking. En verdad hay muchísimas herramientas. Siempre les digo, no se enamoren tampoco de las herramientas, sino veamos acorde al problema cuál es la que aplica mejor para el cliente. Claro, porque si ves el problema como un fondo, la forma puede cambiar y la manera en la que la resuelves, pues la puedes ir modificando o probar de distintas maneras. No solamente hay una manera correcta para llegar a la solución. Hablando de tu equipo, ¿cuáles son las preguntas más comunes que te hacen quienes buscan crecer en sus carreras de producto? Sí, bueno, pues siempre es que, ¿qué necesito hacer para llegar al siguiente nivel, no? Y en muchas ocasiones es este tema incluso de apertura en colaboración, pero también de preparación, Víctor, porque creo que también una de las cosas que he visto que se presenta en los últimos años es que el hecho de que lleves mucho tiempo en la misma posición de trabajo no significa que estás creciendo, sino que debes de capacitarte constantemente. Entonces es qué tanto me estoy preparando y qué tan actualizado estoy con las últimas prácticas, tendencias, para poder posicionarme mejor en la empresa. Y entra también la otra parte de las habilidades que debemos de desarrollar en cuanto a comunicación, cuanto al liderazgo, en cuanto al conocimiento incluso del negocio. Entonces, eso es lo que te va a ir posicionando mejor dentro de tu carrera profesional. Y creo que esa es de las preguntas más comunes, ¿eh? ¿Qué hago para
moverme al siguiente nivel dentro de mi carrera de producto, o también cuando hay personas que no vienen específicamente de la parte del producto, pero que están interesados en hacer esta transición, así como yo que empecé en la parte técnica y es como ahora me puedo mover hacia la parte de producto y de negocio. ¿Algún consejo que te hubiera gustado recibir al inicio de tu camino como líder de producto? ¿Algún consejo? En verdad que yo creo que tener siempre la claridad de que todo depende de ti. Buenísimo, me Eso, encanta esa parte, de sí, enfocarnos en lo que está en nuestro control y dejar que lo demás te- se acomode. Antes de cerrar, ¿algo más que te gustaría agregar? ¿Alguna pregunta que me faltó hacerte o algo que quieras compartir con la audiencia? No, estoy súper contenta, muchas gracias por el espacio. Yo amo todo lo que tiene que ver con producto digital, así es de que siempre, siempre abierta para darles guía, para colaborar. Creo que afortunadamente siempre tuve gente a mi alrededor que me ayudó bastante en esta parte como de mentoría. Entonces, creo que una de las recomendaciones que sí les puedo hacer siempre a la gente de producto es busquen un mentor. Y en general a las personas que quieran aprender de algún tema en específico, es que no lo tenemos que hacer todo solo. Y yo creo que eso es algo que ahora que estoy recordando y que me dices, yo creo que eso es algo que me hubiera gustado escuchar antes. Efectivamente, no necesitas hacerlo todo tú, ni resolverlo todo tú, sino que hay un montón de comunidades afuera y personas que están dispuestas a ayudar. O sea, por eso estoy en ADP List como mentora, porque yo tuve la fortuna de estar rodeada de gente que siempre tuvo disposición para cuando me acerqué a preguntar y para entender más acerca de algún tópico. Entonces, que siempre que quieran hacer algo, por más educación, autoeducación o autoaprendizaje, que se apoyen mucho de gente que tiene experiencia, porque siempre va a haber alguien que nos quiera ayudar. Para las personas que quieren seguir en contacto contigo, ¿cuál es la mejor manera de buscarte, contactarte? Y yo creo que en LinkedIn es la mejor forma. Buenísimo. Pues, Anel, un gusto enorme tener bueno, ¿cómo te encuentran en LinkedIn? Es así, Anel con doble N, Anel Chávez. Buenísimo, pues ahí lo tienen ya, Anel Chávez en LinkedIn si quieren seguir en contacto. Un gusto enorme tenerte hoy, aprendimos muchísimo contigo. Y bueno, gracias a todos por acompañarnos en esta sesión de Hablemos de Producto. Si les gustó este episodio, no olviden compartirlo y nos vemos en la próxima edición. Gracias. Bye.